Quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ir avanzando muy rápido en los primeros 12 versos. No voy a hablar acerca de dones espirituales, pero quiero que entendamos acerca de la manifestación del Espíritu. En el primer verso empieza diciendo el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y tú puedes ver en otras partes de la Escritura que la palabra dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Y sabes, perece porque desconoce lo que Dios nos ha dado. Desconoce lo que tenemos en Dios, es decir, quién es Dios. Y tú y yo tenemos armas poderosas en el Espíritu. Tú y yo tenemos armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Eso es lo que tú y yo tenemos. Pero sabes, también muchas veces desconocemos nuestra posición delante de Dios. Desconocemos quiénes somos en Él. Desconocemos la capacidad que en Dios tenemos. Y cuando Pablo orienta a la iglesia a no ignorar, es porque cuando tú y yo estamos en esa posición de ignorancia, estamos en una posición de derrota. Estamos en una posición en la cual tú y yo no podemos obtener lo que el Señor nos ha dado. Y muchas veces tú y yo atravesamos situaciones que no deberíamos atravesar. Y estamos en una posición en la cual tú y yo no deberíamos estar. Y eso pasa porque no conocemos lo que Dios nos ha dado. No conocemos lo que somos en Dios. Y todo aquello que se acopla a nuestro diseño y a nuestro propósito. Cuando el Espíritu Santo equipa a la iglesia a través de los dones espirituales, es con un propósito muy particular, y es el de acercar todo el favor de Dios a aquellos que somos herederos de la salvación. Y yo tengo un récord, un registro de algunos de ustedes, no de todos. Y cuando yo veo ese récord, ¿sabes cuántos de los dones del Espíritu han sido repartidos en esta congregación? Los 9 dones del Espíritu. De tal manera que no deberíamos de caminar como una iglesia sin autoridad y sin dominio. Si Dios ha hablado de nosotros que somos una iglesia de poder, de autoridad y de revelación, es porque en el corazón de Dios así es. Lo que Él ha hablado es lo que Él ve en el ámbito espiritual acerca de nosotros. Yo muchas veces te he dicho que para que lo que Dios habla se materialice en el mundo natural, depende en gran medida de nosotros más que de Él. Porque la palabra de Dios es creativa. Una vez que Él lanza la palabra, las cosas ya son en el Espíritu. ¿Qué se necesita para que esa palabra cobre vida en el mundo natural? Que tú y yo nos alineemos al propósito de nuestro Dios. Que tú y yo entendamos cómo funciona el mundo espiritual. Para que tú y yo entonces sí podamos caminar en esta tierra estando sentados en los lugares celestiales con Cristo. Esa es la realidad que te corresponde y que me corresponde a mí. Pero no se trata simplemente de conocer que estamos sentados allá, sino de realmente vivir esa realidad. El conocimiento, cuando tú lo adquieres, no solamente lo adquieres para tenerlo almacenado. Tú adquieres conocimiento para que ese conocimiento te ayude en tu diario vivir. De otro modo, el conocimiento no tiene sentido y estarías en el mismo punto del desconocimiento. Conocer sin practicar es lo mismo que no conocer. ¿De qué te sirve un conocimiento que no pones por obra? A veces hemos pensado, bueno, ¿de qué sirve el álgebra que aprendes en la escuela si nunca la aplicas? Bueno, los que no somos ingenieros no la aplicamos. Entonces, para mí ese es un conocimiento que no me ha servido de nada en la vida.
pero de alguna manera está aquí, pero no me sirve de nada a mí. ¿Qué pasa cuando nosotros desconocemos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios tiene, lo que somos en Él y lo que podemos hacer en Dios? Aun cuando tú lo conozcas, si no lo vives, no te sirve de absolutamente nada. Simplemente estaremos llenándonos de conocimiento. Y cuando te llenas de conocimiento, estás en un punto en donde ese conocimiento te puede llevar a envanecerte. Y en ese punto, el Señor no opera contigo. Eso tú lo puedes leer en la palabra. No quiero detenerme en eso. Te dije que iba a ser muy breve en esta parte introductoria. El desconocimiento tampoco te exime de las consecuencias. Es decir, te voy a poner un ejemplo muy práctico. Si tú te pasas un alto y te paran adelante, te para la patrulla, "Ay, es que yo no sabía que la luz roja era para que me detuviera", ¿qué te va a decir el oficial? Si no conoces, pues qué pena, pero ahí está tu infracción. Oiga, pero es que yo no sabía. Es tu deber conocer. Cuando tú y yo desconocemos lo que tenemos en Dios, el diablo va a venir en tu contra y tú no vas a saber ni cómo actuar ni qué hacer, aunque tengas la victoria ya ganada para ti a través de Jesucristo. Por eso el diablo a veces te pega unas zarandeadas y no sabes ni por dónde te pega y por qué te pega. La palabra de Dios dice también que no desconocemos las maquinaciones del enemigo, pero la verdad es que sí las desconocemos muchas veces. La palabra dice, sigue diciendo ahí en el verso 2: ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dice, pero a cada uno le es dada, ¿qué dice? A cada uno, no dice a algunos, o no dice solo a los grandes hombres de Dios, o no dice solo a los apóstoles, solo a los pastores, dice a cada uno. ¿Sabías esto? Si lo sabías, ¿por qué no lo vives? A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Siempre hay una intención. Dios no hace las cosas sin intención. Siempre hay algo detrás de todo lo que Dios hace y de todo lo que Dios dice y de todo lo que el Señor nos manda hacer. Y hay diferentes propósitos por los cuales ha equipado a la iglesia. Hay propósitos de habitación o proclamación, de revelación y de propagación y de poder. De eso ya hemos hablado, por eso no quiero detenerme ahí. Dice, a este es dada por el Espíritu, y empieza a nombrar los 9 dones que el Espíritu reparte. Y es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, el hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Si no sabes cómo funcionan los dones, será la misma situación. Puede ser que el Espíritu ya te haya impartido un don y que tú sepas inclusive qué don tienes. Si yo te digo quiénes tienen don de profecía, van a levantar la mano. Yo te preguntaría, ¿cuántas palabras proféticas has traído de parte de Dios? Si tú me dices, el Señor me ha dado el don de hacer milagros, ¿cuántos milagros has hecho? Y no porque eso vaya en relación con la calidad del don que tienes, sino simplemente porque tiene un propósito detrás. Y el Señor ha repartido esos dones para provecho, para crecimiento, para desarrollo de las iglesias.
Te voy a dar un comercial. Estuvimos en construcción hace unos meses, bueno, ya llevamos muchas semanas en esto, en el proyecto Salomón, que está aquí arriba. Y el Señor dijo que ahí se iba a manifestar, que era un lugar específico para que su sabiduría y las riquezas de su gloria se manifestaran. Ya arrancamos esta semana utilizando esas instalaciones, aunque no están al 100%, por lo que ya todos sabemos. Pero ¿sabes? La sabiduría de Dios y las riquezas de su gloria se están manifestando en ese lugar porque Él lo dijo. Yo lo creo, y los que venimos a servir en ese lugar lo creemos. Y estamos dejando que sea el Espíritu Santo el que fluya a través de nosotros para provecho de la congregación. Te hemos animado, te hemos invitado a que si tienes cualquier situación, ya sea de enfermedad, ya sea de opresión, de falta de libertad, cualquiera que sea tu condición, puedes acercarte a nosotros. Atendemos en este lugar jueves y viernes. Son espacios destinados a que tú tengas de parte de Dios el favor para que Él solucione cualquier circunstancia en tu vida. Y creemos que lo que el Señor ha hecho hasta este momento va a ser superior a partir de ahora, porque Él lo ha prometido. Hemos atendido más de 200 personas en este lugar, ministrando sanidad, ministrando libertad, a veces hasta por Zoom. Y hubo una persona, por ejemplo, que nos habló de Nueva York y le decía: no, ahí sí la unción no llega por Zoom, tiene que ser presencial. Mándame el vuelo y llego. El Señor nos ha utilizado hasta por Zoom. Y eso no por nosotros. Como te hemos dicho, no somos exclusivos de Dios. Nadie ostenta esa exclusividad de parte de Dios. Acá la palabra es muy clara: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hemos invitado aquí a algunos de ustedes a ministrar en las mañanas cuando abrimos el espacio para orar por sanidades y milagros, y muchos de ustedes han ministrado. En breve vas a ver a niños aquí ministrando sanidad. Y sabes, a veces los milagros se dan más a través de un niño que a través de un adulto, porque los niños creen, cosa que nosotros a veces vamos dejando de lado. Empezamos a poner nuestra confianza en cosas antes que en Dios. Pero Él ha dado esas manifestaciones del Espíritu a cada uno de nosotros. Así que lo que el Señor quiere impartir en esta mañana en ti es que tú te la creas, que tú salgas de este lugar con esa convicción. Yo te he dicho que tú puedes ir en la calle y el Señor te puede decir: levanta ese paralítico. Y a veces nos hemos limitado a hacer lo que Dios nos dice por la gente que está alrededor. Si no pasa nada, la reputación de quién está en juego, ¿la tuya o la de Dios? ¿Cuál? Muchas veces dejamos que sea lo que nosotros sentimos lo que limita el poder de Dios. Es que si yo hago eso y la gente no se levanta, bueno, a lo mejor ni te conoce y no te vuelve a ver nunca. Pero si tú obedeces a Dios, Él es el que hace la obra. Solamente te digo y te invito a que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Nosotros hemos ido en el carro y mi esposa me ha dicho: párate, bájate a orar por ese enfermo. ¿Por qué? Si el Espíritu se lo dijo y ella me lo dice, yo me bajo y oro. Si el Espíritu me lo dice, me bajo y oro. Pero si no me da la instrucción, no hago de manera impulsiva las cosas. Porque la manifestación del Espíritu se da de conformidad a su voluntad. Dios no está comprometido, te lo he dicho en este púlpito. Dios no está comprometido con nadie. Y puedes ser o sentirte ser
el superungido de Dios, y Dios no va a tener un compromiso contigo de tal manera que digas, déjame orar por esa persona y tú levántale. Y si te dice Dios, no, de todas maneras oro, al fin Dios me tiene que respaldar. Dios no obra de esa manera. Dios está comprometido con Él mismo. Y Él va a obrar cuando te alineas a su voluntad. Cuando tú te paras en el centro de su voluntad, entonces sí tienes todo el respaldo de Dios. Y todo lo que el Señor te mande hacer a través del Espíritu, entonces tú vas a poder hacerlo. Y vas a obtener y ver la victoria que Cristo ganó en esa cruz a través tuyo fluyendo. Debemos caminar en los dones espirituales. Cuando caminamos en esos dones, estos nos van a llevar al cumplimiento de la visión, la misión y el propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas. Y entonces tú y yo seremos usados por Él para edificación del cuerpo de Cristo y para la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Así que debemos caminar en todo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Recuerda que hay un aspecto sumamente importante que debemos mezclar en todo lo que hacemos, y ese es el amor. Si no tenemos amor en nosotros mismos, y también puedes ir a la Escritura, puedes ver que nada somos, que lo que hagamos simplemente producirá ruido, que será carente de entendimiento y de nada sirve si lo hacemos sin mezclar amor. Así que si tú percibes dentro de ti mismo falta de amor, pídesela. Dile, permíteme amar como tú amas, para que lo que yo haga a través de lo que tú quieres y que tú has impartido en mí, realmente cumpla el propósito e impacte. De otro modo, las cosas no funcionan. Este fue como la introducción. Vamos a Juan 8. Ahí sí voy a ser muy breve, es un pasaje que todos conocemos, pero te quise mencionar esto para que veas en la vida de Jesús como en un momento específico manifestó la realidad del Espíritu a través de los dones, en una historia muy conocida. Y es Juan capítulo 8, vamos a arrancar en el verso 1. Jesús se va al monte de los olivos. Y Él se apartó y buscó al Padre, mostró su amor para con el Padre, siguiendo el mandamiento que Él mismo compartía. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Yo pensaría que al irse al monte de los olivos lo que hizo fue llenarse de poder y después salir de ese lugar para manifestar ese poder. ¿A través de qué? A través de sus palabras, pero a través de la acción misma de sus palabras. Dice, y por la mañana volvió al templo, y fíjate quiénes se reunieron para verlo. Todo el pueblo vino a él, y sentando él les enseñaba. Cuando dice la palabra que les enseñaba, él había estado en el lugar secreto donde recibía la revelación fresca del Padre para poder compartir a aquellos que se reunían a escucharlo. Cuando tú y yo no estamos en la intimidad, ¿qué es lo que vamos a compartir? Tal vez sabiduría humana. Necesitamos ir a esa intimidad. Pero fíjate en el verso 3 lo que dice: entonces los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y si tú te das cuenta también la manera en que se la plantearon a Jesús, ni siquiera era totalmente cierta. La ley de Moisés decía lo que los fariseos y los escribas dijeron,
¿Tú qué dices? ¿Quién da más? Que no. Exactamente. Gracias, hermana, por estar llena del conocimiento de Dios. ¿Sabes? Debemos notar, en la ley de Moisés decía que debían morir ambos, no solo la mujer. Fíjate la manera en que los fariseos y los escribas, conocedores de la ley, vinieron y le plantearon las cosas a Jesús. Mira, agarramos a esta en el acto del adulterio, y para agarrarla en el acto del adulterio tenían que estar los dos. ¿Por qué sacaron solo a la mujer? El hombre y la mujer encontrados en el acto mismo del adulterio deberían de morir. ¿Y sabes cuál era la intención de apedrearlos o de matarlos? En la ley de Moisés lo vas a encontrar. ¿Sabes cuál era ese propósito? Quitar el mal del pueblo. Ese era el verdadero propósito. ¿Qué pasaba si Jesús hubiera dicho ahí sentado que estaba escribiendo en la tierra? Se hubiera hecho, sí, denle. ¿Qué hubiera pasado? El varón que estuvo con esa mujer hubiera seguido haciendo lo mismo y el problema no se erradicaba. La ley de Moisés decía: maten a los dos para que se quite el mal. Y acá hay un principio divino que si tú aprendes a aplicar en tu propia vida, tendrás victoria. Así que esta es una semilla que debes atesorar en tu corazón. Te pediría, si estás anotando, anótala. Porque el principio divino es desarraigar, es quebrantar, es extirpar, eliminar de raíz, quitar y desechar lo malo. El propósito el principio divino que está detrás de la sabiduría de Dios expresada en ese momento a través de la ley de Moisés era que debía desarraigar, quebrantar, extirpar, eliminar de raíz, quitar y desechar el mal. ¿Qué se supone que hacen los médicos? Y digo se supone porque tal vez no hay los resultados que uno esperaría. Pero ¿qué pasa cuando encuentran cáncer en un cuerpo? Teóricamente retiran el tumor canceroso y de raíz extirpan de tal manera que no quede vida en esas células para que no se siga propagando el mal. Si no lo logras erradicar, el cuerpo se cunde de cáncer. Lo mismo es cuando cualquier situación en nuestras vidas está presente y tú y yo por desconocimiento no aplicamos los principios divinos de Dios en nuestra vida. ¿Por qué crees que en una liberación se quebranta, se desarraiga y se echa fuera? Porque son estos principios los que funcionan. No va a haber libertad en tu vida ni una limpieza total en tu vida si no aplicas los principios de Dios, quitando y erradicando el mal de raíz. Ya si tú voluntariamente vas y vuelves a cometer de aquello que has sido libre, la propia palabra te habla de las consecuencias. ¿Qué va a suceder cuando vienen nuevamente esos demonios y encuentran tu casa limpia, vacía? Ya está limpio, ya está quitado, pero tú le vuelves a dar de manera voluntaria la entrada. No solamente se quedan, sino van por más. Y dice que el estado postrer de la persona es peor. Y algo que hemos orientado aquí en esta congregación es: una vez que tú pases por un proceso de liberación, cuida tu libertad, de tal manera que no estés en un estado peor después y entonces digas: ah, no, es que lo que hacen no funciona. Sí funciona, porque
porque los principios de Dios son eternos y son inquebrantables. Las leyes divinas de Dios siguen funcionando desde el momento en que Él las habló hasta nuestros días. El mundo espiritual, te empecé diciendo en esta tarde que es legal. El mundo espiritual es legal. Se rige bajo leyes y preceptos. Digamos que el diablo tiene límites dentro de los cuales puede moverse, y eso se llaman leyes y preceptos. Hasta eso, el diablo respeta la legalidad. Jugará sucio, pero hay límites que no puede traspasar. Y esas son las leyes que Dios estableció. Si tú desarraigas, quitas, quebrantas, echas fuera, el diablo no puede pasar esos límites. Si tú permaneces en el lugar donde Dios te ha hecho libre. Jesús no vino para abrogar la ley, vino para cumplirla. Jesús dice ahí en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué pensamos o pretendemos ser mejores que Jesús? Cuando tú y yo actuamos fuera de la legalidad de lo que Dios ha establecido, estamos diciéndole: me creo más sabio que tú. Y entonces, lo que Él ha prometido y Él ha dicho en tu vida no viene a cumplimiento. Por eso te dije también que cuando Dios habla, las cosas ya son. Falta que tú hagas la parte que a ti te corresponde para que esa palabra venga a cumplimiento. Acá hay otro principio poderoso detrás de las palabras de Jesús, así que toma nota por ahí. Porque si adoleces de conocimiento, te va a cocinar el diablo. ¿Y sabes a qué principio poderoso me estoy refiriendo en este momento? A un pacto de sangre. ¿Sabes por qué? Porque cuando apedreaban a las personas encontradas en el acto del adulterio y morían, se cortaba la vida que pasa a través de la sangre, llevando las maldiciones a las siguientes generaciones. ¿Puedes ver la sabiduría de Dios detrás de todo? ¿Por qué en nuestras vidas de pronto encontramos como presiones más fuertes que otras? Porque hay algo que viene en tus generaciones anteriores que sigue llegando hasta la tuya, porque no se ha quebrantado esa línea. No se ha cortado la vida de aquello que viene detrás de ti, impulsándote para que tú hagas el mal. Ahí hay un principio que debemos aplicar en nuestras vidas. Debemos quebrantar toda maldición generacional, porque la carga viene a través de la sangre. Por eso en la ley de Moisés decía: erradica, corta la vida en ese punto para que el mal no se siga propagando. La obra de Jesús contó con todo el aspecto legal, y tú lo puedes ver porque Jesús conocía la ley y la vivía, la aplicaba todo principio que sabía que en el reino funciona en esta tierra. Y entonces, al haber cumplido todo en el aspecto legal, de ahí que el diablo no tuviera nada en él,
Por eso cuando Él dijo, viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí, es porque Él había cumplido todo lo que tenía que cumplir. No había un punto en el cual el diablo pudiera tomarlo desprevenido. No tenía nada en Él, no tenía nada con que acusarlo, no tenía nada con que retenerlo y nada con que destruirlo. Tú podrías entonces preguntarte, entonces, ¿por qué padeció? Si el diablo no tenía nada sobre él, ¿por qué padeció? Y si Jesús padeció es porque era necesario. Eso lo dice la palabra. Porque así fue determinado. No porque el diablo hubiese tenido derecho sobre él, sino porque Dios lo permitió. Había un propósito. Ya estaba profetizado. En Lucas 24:26 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Tú puedes ver la historia de Job, y Job estaba alineado. No había nada que le diera derecho al enemigo, pero Dios lo permitió con un propósito. Tú puedes leer Job. En el verso 6 ahí de Juan capítulo 8 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús operó en los dones en ese momento. Manifestó al Espíritu a través del amor. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Quiénes salieron de ese lugar? Los escribas, los fariseos y todo el que se le acercó ese día, el que vino en esa mañana a buscarlo. No hubo uno solo de ninguna edad que se quedara con Jesús. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La redención es un pacto de amor y por amor. Quiero cerrar en esta mañana diciéndote, el pecado tiene como consecuencia una condena. Tú puedes ver ahí en la mujer, la trajeron y esperaban condenarla. Eso quiere decir que había una consecuencia por el acto que había hecho, y era una condena. Pero ¿sabes? Si tú y yo apelamos al juez a través de nuestro abogado, obtendremos redención, perdón y absolución. Y entonces, ¿qué pasa cuando el juez hace eso a favor tuyo? Que las consecuencias son quitadas. Nos es otorgada la libertad. Y sabes, hay algo que es otro principio que tú y yo conocemos en el ámbito natural, pero que emana de la sabiduría de Dios. Ninguno puede ser juzgado por el mismo delito dos veces. Eso opera en el ámbito legal. Tú no puedes ser juzgado dos veces por lo mismo. ¿Por qué? A veces venimos delante de Dios y le volvemos a sacar la misma cantaleta. Perdóname por esto, Señor, perdóname por esto. Y yo te he dicho en algún momento que el Señor ha de decir, ¿de qué me hablas? No porque no conozca, se le haya pasado ese aspecto de tu vida,
sino porque Él toma tus pecados, dice, y los echa a lo profundo de la mar para no acordarse nunca más. Pero a veces tú quieres estar en ese punto en donde te afliges a ti mismo por aquello que Dios ya te perdonó. Y sabes, esa es una estrategia del diablo para mantenerte en una posición de derrota. Porque si tú no conoces que cuando el juez te absuelve, cuando te perdona y te da la redención, quita de en medio ese pecado, estarás en esa posición de sentirte indigno delante de Dios. Cuando el juez ya dio su sentencia y dijo, no muera, dijo, te perdono, vete y no peques más. Esas mismas palabras el Señor está hablando hoy a tu vida. Yo ya te he perdonado, simplemente vete y no peques más. Todo derecho legal es quitado. Y hace rato en lo que hicimos, hay principios que ahí estaban operando, y es quitarle esos derechos legales al enemigo. Porque una vez que tú vienes y confiesas tu pecado y vienes delante del juez y le dices, esto es lo que hice, Él quita de en medio esa situación y le retira los derechos legales al enemigo para que a través de esa situación pueda venir a fastidiar tu vida. La autoridad que tu pecado le otorga a quien te acusa es quitada una vez que tú vienes y confiesas tu pecado y dejas que el juez te absuelva y dejas que tu abogado actúe por cuenta tuya. Pero a veces estamos como en el ámbito natural. Tú contratas un abogado y vas a que vean el asunto y tú eres el que le quieres decir al abogado lo que tiene que hacer. No, hazle por acá, mira, hazle por acá, métete por este lado. Pues entonces hazlo tú, ¿para qué me contratas? Lo mismo pasa con el Señor Jesús. A veces venimos ante el Padre y pedimos perdón y queremos que las cosas sean hechas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y no dejamos que el Señor Jesús haga su obra perfecta en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando las manifestaciones del Espíritu están en ti y se dan, tú caminarás en el Espíritu y estarás en una posición libre de condenación. Hay principios que aplican y que no te los puedes saltar, y que si te los saltas no esperes que las cosas funcionen como tú quieres, porque van a funcionar como Dios las estableció. Dios no se puede negar a sí mismo, ni se puede brincar principios porque tú digas, es que soy el dedo chiquito de Dios, a mí sí me las va a pasar. Nadie, ninguno estamos exentos, pero ninguna condenación hay. Esa es la buena noticia, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Él ya ha perdonado, Él ya ha tomado tu lugar, Él ha pagado por ti, así que las consecuencias de ese pecado han sido quitadas. A través de la manifestación del Espíritu tú puedes ser beneficiado. Al operar los dones viene la revelación y obtienes la libertad. El poder de Dios se libera y gozarás de su presencia manifiesta. Y si tú escuchas esta última frase que te voy a decir y te llevas eso en tu corazón, llevarás como en una píldora, en algo tan pequeño, concentrado todo el poder de Dios, el cual va a brotar en tu interior. ¿Por qué no te pones en pie y con tus ojos cerrados dejas que estas palabras que voy a pronunciar taladren tu corazón, sean sembradas en esa tierra fértil que hemos pedido al Espíritu que sea tu corazón, y dejas que estas palabras
obren en ti. Cierra tus ojos y piensa en Jesús hablándote lo que te voy a decir ahí a tus oídos. El desconocimiento te ubica en la derrota. Mas mi verdad revelada te da la victoria. La verdad revelada es Jesucristo. Él quiere revelarse en esta tarde a tu corazón y darte la victoria. Deja que la manifestación del Espíritu en tu vida, a través de tu vida y a través de la vida de otros, impacte tu realidad y te ubique en la verdadera realidad a la que perteneces. Déjame decirte que Dios te ve en esta tarde como realmente eres. Y tu realidad es según su diseño y su propósito en tu vida. Él no te ve como tú te ves en esta tierra. Él te está viendo en el Espíritu. Así que si tú dejas que esa manifestación del Espíritu se establezca en ti, entonces será revelada la verdad. Deja que Jesucristo se revele a tu vida en esta tarde.